Estamos entre Amud Aleph y Amud Bet. Empezamos a ver la halajá de Rabuna en nombre de Rabami, que dice que la persona siempre tiene que completar las parshiot semanales con el público, con el tzibur. O sea, a pesar de que nosotros en Shabbat, cada Shabbat venimos a la sinagoga, Baruch Hashem, escuchamos la Parshat Shavua, dicen Jajamim, hay una mitzvah de que tú la leas solito también. 2 veces en la Shona Kodesh, Shnei Mikra ve'echad Targum, y una en el Targum Onkelos, que como ustedes saben, Onkelos era ger, era converso. Esto no quiero el tiempo, pero en este tiempo está bien de leer en nuestra idioma. Ya fe. Ahora vamos a ver un poquito la halajá en este tema. Entonces, eso es lo que dice aquí Rabuna. Bafilu, primero vamos a leer todo el tema y luego vamos a aclarar algunas cosas. Bafilu, aunque sea un pasuk que no tiene targum, a veces hay psukim con nombres. Reuben, Shimon, Levi, Judá. ¿Cuál es el targum del Onkelos a esos nombres? ¿Ah? ¿Cómo? Ya sé cómo. Reuben Rabinovich. No, está. Simón. Simón. Shimonovich. No, está. Entonces, el pasuk es igual. Entonces, la pregunta es, si es igual, entonces lo tengo que leer de cualquier manera 3 veces, o ahí, como no tiene Targum Onkelos, lo leo 2 veces. ¿Entendieron la pregunta? Entonces, ¿qué hacemos? Pero si se está leyendo 2 veces, Sí. entonces, ¿por qué se está leyendo 2 veces? O sea, todavía, deja ahora eso de lado. Yo ahora pregunto en la práctica. Yo leo 2 pesukim en la Shona Kodesh, el tercero lo leo en arameo. Esa es la mitzvah. Vienen psukim en la Torah que, leyéndolos en arameo y en hebreo, estoy leyendo exactamente lo mismo. No hay cambio. Entonces, ¿cuándo tengo que leer el Targum Onkelos? ¿Es por qué? Porque ¿sí? Necesito la traducción para entender mejor lo que dice el pasuk en el arameo, que antes la gente entendía muy bien, y por eso hay que leer el arameo, el Onkelos. Pero si cuando lo voy a leer por tercera vez en el Onkelos estoy leyendo lo mismo que en la Mikra, entonces ¿para qué? Entonces, entonces la pregunta es, de cualquier manera, no importa, léelo 3 veces o no, o más pic 2. Dice, entonces dice la Gemara, afilu atarot bedibon. Afilu que tengas 2 nombres. Sí, en este caso no son nombres de personas, son nombres de ciudades. Pero es lo mismo. Afilu atarot bedibon, dice la Gemara, she'ein bo targum, que no tiene targum. Al final, tú tienes que haber terminado de leer las parshiot 3 veces. Entonces, por eso, tiene targum, lo lees con targum. No tienes con targum, lo lees sin targum. Así es la opinión de Rashi. El Tosfot no le gusta lo que dice Rashi. Como siempre.
Y dice, él dice de que no. La halajá esta es para enseñarnos otra cosa. Es para enseñarnos, ¿sí? Dice Rashi, וקשה, המאי נקט עטרות בדיבון, שיש לו מכל מקום תרגום ירושלמי. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que hay un targum que se llama Onkelos. Onkelos. Pero hay otro targum. Hay ediciones que ustedes van a ir al Humash y se van a encontrar con targum Onkelos, otros Peirushim, pero van a ver también un targum que se llama Targum Yerushalmi. Y que también es en arameo, pero es de otra fuente, no es del Onkelos. Entonces, en el Targum Yerushalmi, a veces cuando aparecen psukim que hablan de nombres o de cosas de ese estilo, entonces no lo traduce literalmente como el Onkelos, sino que también trae alguna explicación. Entonces ahí ya no es literal como el pasuk en hebreo. Te dice el Tosfot, Peirush, Rashi dijo, ¿por qué la Gemara me dijo que afilu que tenga un pasuk con las palabras Atarot Bedivón, que son ciudades, las tengo que decir? ¿Por qué? Porque a pesar de que no tienen Targum, que no tienen el Targum de Onkelos, hay que leer el pasuk en hebreo 3 veces. Así dijo Rashi. De Kashe. Dice el Tosfot, Kashe. Lo me vin, no entiendo. ¿Por qué la Gemara trajo el ejemplo de Atarot Bedivón? La Gemara podría haber dicho, Beafilu Reuben Beshimon. ¿Qué es más normal que digamos? ¿Reuben Beshimon o Atarot Bedivón? Reuben Beshimon. ¿Por qué la Gemara dice el Tosfot trajo el ejemplo de Atarot Bedivón? Te dice Rashi, dice Tosfot, ¿por qué trajo la Gemara el ejemplo de Atarot Bedivón? Que a pesar de que no tiene Targum de Onkelos, sí tiene Targum Yerushalmi. Allá lo lomar Reuben Beshimon. Tendría que haber dicho, y afilo en un paso que hay Reuben Beshimon, de Leví, y solamente aparecen los nombres, léelo 3 veces. O algún otro pasuk que no tiene ningún tipo de traducción a otro idioma, sino que es exactamente en hebreo y no hay traducción, porque son nombres. Veyesh lomar, y por eso dice el Tosfot, Mishumachi nakat atarot bedivon. Por eso el pasuk, la Gemara trajo el ejemplo de Atarot Bedivon. Afalgav shem bo targum yadua. A pesar que no tiene el Targum conocido por nosotros, que es el de Onkelos, el Targum Yerushalmi, sino que tiene el otro Targum, que es menos famoso. Betzarich likrot gimel peamim ha'ivri, mikol makom yoter tov likrot pam shlishit betargum. Entonces, en un caso así, hay que leer 3 veces el pasuk en hebreo, pero a pesar de eso, es mejor leer la 3ª vez en el Targum Yerushalmi. Esa es la novedad de esta halajá. Entonces, Nahon, ya 4 veces, y además otra cosa, hay que conseguirse un Humash que tenga ese Targum, porque en muchos no está. Hay que buscar. Hay que buscar. En general, cuando ustedes encuentran Humashim de ediciones que dicen Mikraot Gedolot, ¿sí? Y que tienen diferentes perushim, muchas veces ahí aparece, además del Onkelos, el Targum Yerushalmi.
Ahora que no lo traje, aquí abajo hay una edición. Pero Bejolofen, esa es la halajá que aprendemos en esto. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante cumplir con esta mitzvah? Y que es una mitzvah que nos acompaña toda la vida, de cada semana, así como soldado, leer la parshá 3 veces, 2 veces en hebreo, 1 vez en arameo. Afilo que hoy en día el arameo yo no lo entiendo. Vamos a ver ahora qué pasa con traducciones a otro idioma, que sí entiendo. ¿Qué es mejor? En el idioma arameo, que era que eran lo que ellos entendían, pero yo no lo entiendo también, o no, o el arameo sigue siendo la mitzvah. Sí, Targum en la Gemara es Targum en Kolos, no es Targum de tu idioma. Y después vamos a ver otra cosa. Pero el Targum Onkelos, o sea, prácticamente traduce, pero no te amplía, no te explica bien lo que dice el pasuk. Es traducción. A veces el Targum Onkelos no es traductor, es intérprete también. Muchas veces uno, cuando lee el Targum Onkelos y entiende, se da cuenta de que el Onkelos no tradujo literalmente, sino que él lo explicó la palabra, no la tradujo. Es otro sentido. Mejor. Cuando empezamos a leer Terumá ahora, hay la explicación de él, cómo más o menos se puede traducir, cómo él interpreta, por ejemplo, la palabra Terumá. Hay un ejemplo claro, por ejemplo, que dice, cuando la Torah dice que Vayeret Hashem al Har Sinai, que bajó Hashem a Har Sinai, el término en hebreo es nachte, es bajar. Pero él dice ahí, no bajó, sino se reveló. Veitgelei. No es traducción. Yo me he topado, Rob, que cuando un pasuk en hebreo tiene 10 palabras y aunque los tiene 20 palabras. Cedre, eso es porque a veces traducir una palabra en otro idioma es más palabras. Pero al final es traducción literal. Lo que estoy diciendo ahora es de que muchas veces el Onkelus no traduce. Él es mefaresh, él es interpreta, él explica el paso. Por eso la divergencia entre 10 palabras a 20, porque está explicando. También, a veces es por eso. Entonces, eso es uno. Entonces hay esas preguntas. Si yo tengo hoy una traducción que para mí es mucho más cómoda en mi idioma, entonces ¿para qué voy a leer el Onkelos? ¿Para qué? Voy a traducir en un idioma que no entiendo, mejor traduzco en un idioma que entiendo. O, por ejemplo, ¿sí? Hay psukim que, traducción literal, pero no entendí lo que dice el pasuk. O sea, me lo tradujiste, pero no lo entiendo. Entonces, ¿quién viene y me lo explica? Rashi. A su vez es mejor estudiar Rashi que Onkelos. O Ulay, Onkelos y Rashi. Entonces tenemos que leer la parasha 2 veces, y Onkelos y Rashi. Y el señor Shalom ya dice, ya cuando terminamos, ¿no? Todo el día estudiando la parasha. Los comentarios que vienen en el Tumá son como 4 veces. Si después quiere aumentar, y el Ramban, y el Sforno, y el Rashbam, y el Ora Haim, Akadosh, y bueno, Blay Narra, no falta, ¿no? Mejor. Al final dice, Eben Ezra. ¿dónde está la Torah? Entonces, dice la Gemara, Shekola Mashlim Parshiot Avim Atzibur, todo aquel que completa las Parshiot con el Tzibur cada semana, Marihimlo Yamav Ushnotav, le alargan los días de su vida. Esta es una mitzvah que tiene una segulá, ¿sí? De que Besat Hashem no tienes que tomar píldoras para alargar. Con esto alargas los días de tu vida. Baruch Hashem.
El Sefer HaChinuch escribe que esta mitzvah de leer la parashá de esa forma es parte de la mitzvah de Limud Torah. O sea, una persona que lee la parashá completa 2 veces con el Targum, entonces con el que está ubicado en la parashá, ¿sí? Sabe de qué se trata. Pero segundo, está estudiando Torah, es mitzvah de Limud Torah. Entonces, esta mitzvah es parte de mitzvat Limud Torah. ¿Qué? Y Jajamim decretaron leer una parte semanal, lo que nosotros denominamos Parshat HaShavua, la Parshat de la semana, hasta que toda la semana leemos, todo el año leemos toda la Torah. Pero además de eso, Jajamim dijeron, no es suficiente con que se lea la Torah en público una vez por semana en Shabbat, como lo acostumbramos a hacer, sino que decretaron de que cada uno solito lea en su casa la Parshá semanal que se lee, para que, como van, cuando la persona está en la sinagoga y escucha la Parshá, entonces como van de que la lectura es más rápida y no siempre uno puede poner tanta atención en la Parshá semanal, ¿sí? Y al final termina perdiendo parte del conocimiento. Pero si una persona está en la casa y lee parte por parte la Parshá una vez y la repite otra vez y luego lee la traducción, entonces verdad de que eso se va a compenetrar y se va a mantener mucho más y mucho mejor que simplemente solamente ir a la sinagoga y escuchar, especialmente si es un Bal Koré que sí, es el corre caminos, como se dice, ¿no? Y Baruch Hashem lee muy bien, pero ¿sí? Adelante, ¿sí? Rápido. Entonces ahí poner atención es más difícil, pero cuando lo hago yo solito, entonces esa es la parte de la mitzvah. El corre. Bal Koré. Pero ahora como viene la pregunta, ¿y por qué 2 veces caja y 1 vez caja? ¿Por qué hay 3 veces? Hay una vez, una y una. Entonces aquí trae una explicación que dice que Shnai Mikra es por Shnaim Shekorim et HaMikra bebet HaKnesset העולה לתורה בשליח הציבור. Cuando una persona sube a la Torah, mejor lo llaman a su aliyá. Su aliyá. Entonces, básicamente, en cada aliyá tenemos 2 personas. Uno es el Bal Koré y otro es el Olé. Uno es el que lee. Y otro es el que tendría que leer, pero como no sabe leer, entonces está ahí, dice la brajá, y el otro lee por él. El olé. Entonces tenemos 2 personas. Entonces hay quienes dicen que por esas 2 personas leemos 2 veces la parashá. Una por el Bal Koré y otro por el Sheliach Tzibur, por el oficiante, y otro por el olé, el que sube a hacer la mitzvah. Vejat Targum, que bebet HaKnesset. Y el Targum es ¿por qué? Porque había una costumbre que hoy en día ya no hay, aunque sí hay, entre los Teimanim, de leer el Targum en público. Nosotros no tenemos esa costumbre. Los Teimanim sí. Los yemenitas acostumbran, creo. Si no me equivoco, no sé si todos lo hacen, pero tienen la costumbre de leer la Parshá, ¿cómo? No 2 veces, la leen una vez, pero la leen con el Targum. ¿Bien? Los Teimanim son muy expertos en la lectura de la Torah y ahí no es como se hacen en la mayoría de las sinagogas, Ashkenazim y Sefaradim, que hay un Bal Koré y hay Olé. No, ahí el que sube, lee. No sabes leer, no subes. Aprende.
Los niños de Bar Mitzvah ya saben. ¿Qué? Ya, la halajá original es así. El que sube el que tiene la aliyá, tiene que leer. Es la mitzvah de él. Entonces todo el mundo sabe leer y entiende por qué está leyendo el Targum. No, esa es una buena pregunta, si todos entienden el Targum, pero Ulay, miren, si lo leen todas las semanas y todos los años, es que lo entienden mejor que otras personas. No tiene sentido. ¿Qué? O se quedó enganchado como costumbre. Así que es también parte de la costumbre. O sea, hay otra opinión que dice que la Torá se entregó 3 veces. ¿Cuál es la tercera? La primera en Har Sinai, la segunda en Ohel Moed, Mishkan, y la tercera Ba'eret Tev, como está escrito, Shneemar Bekatafta Labanim et Kol Adivrat Torah Azot Ba'eret Tev, que fueron escritas en las, ¿cómo se llama? En las piedras, en las top. Jorofen, esa es otra opinión. Ya el Maral creo que dice otra cosa, ahora no recuerdo bien, un poco más espiritual el tema. Vale, podríamos también decir de que hay tres niveles en la Torá: Torá escrita, Torá oral y Pnimiuta Torá, la parte interna de la Torá, la Kabbalah, Sodot. Pero ahora viene la pregunta: ¿cómo hacemos esa lectura? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ahora yo me tengo que sentar a leer la Parshá como me dice la Gemara. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, puedo leer primero toda la Parshá completa una vez en hebreo. ¿Mejor? Después leer toda la Parshá completa una vez, otra vez en hebreo. Y luego leer otra vez, por tercera oportunidad, toda la Parshá en Targum. Esa es una opción. Ya dentro de esa posibilidad, eso lo puedo hacer de una vez en un día, o cada día un poquito. Otra opción, cada pasuk lo hago así. O sea, leo un pasuk, 2 veces Targum. Paso al segundo pasuk, 2 veces Targum. Paso al tercer pasuk, y así toda la parasha completa. ¿Por qué? Porque es mejor. Porque no es todo olvido de sábado. Conozco todo el Sipur, pero cuando cojo el Pasuk. Si yo ahora me pongo a leer el Targum, para nosotros que es más difícil el Targum, entonces si yo ahora leo el Targum, entonces no sé a qué pasuk se refiere, porque lo estoy leyendo todo el Targum. Pero si yo leo el pasuk en hebreo y de manera inmediata leo el Targum, entonces yo sé, este Targum es de este pasuk. ¿Mejor? Suena más lógico. 2 y 1. Más fácil de entender. ¿Mejor? 2 y 1. ¿Mejor? Estudio sistema. Rap, una pregunta. Sí. El hebreo antiguo era más parecido al arameo que el hebreo moderno. Y es por eso que quizás... ¿A qué se refiere hebreo antiguo y a qué se refiere hebreo moderno? Tengo entendido que ha cambiado mucho. Bien, hay muchas palabras, ¿sí? En el hebreo moderno que antes no existían, ¿sí? Sí. En la Torah o en el Tanaj no hay la palabra pijama o teléfono o internet, televisión. Pero se dice Sí. que el arameo... A pesar de que en el hebreo moderno hay muchas palabras que nosotros hoy en día las utilizamos en lo que se llama loazit, o sea, en inglés o en el latino, pero que
escritas. pero que en realidad tiene una palabra en hebreo, pero nadie la usa. Sí, Mashal, teléfono. Teléfono. ¿Cómo se dice hoy en día teléfono? Teléfono. No, pero eso es una traducción al inglés. Hay una palabra en hebreo para teléfono. Saj Rajok, el que habla a lo lejos. Así se llama. Saj, Sija, Saj Rajok. ¿Más de Rajok? Lejos. Esas son las pocas que yo conozco, hay algunas. ¿Sí? Pijama. ¿Sí? Pijama, namneme. Namneme. Litnamneme, es dormir. Tú hoy en día le dices a una persona esa palabra y dice ¿qué? No sabe de qué le estás hablando. Slijá pan. ¿Será por eso que actualmente no entienden todo el arameo? Mire, cuando uno lee Tanaj, si una persona no está metido en la lectura de la Torah va a leer Psukim y no va a entender. No va a entender. Especialmente que muchas veces hay términos que también hoy en día se utilizan, pero tienen otro sentido, que es el sentido de la Torah o del Tanaj. Claro, por eso digo el antiguo y moderno. ¿Verdad? Entonces, para eso hay que estudiar Torah y saber cuál es el sentido con el Perush, con el Targum y con el Rashi, para entender cuál es el sentido de la Torah para esos términos. ¿Qué? Entonces, Najón, eso a veces nos provoca graves problemas, como dicen por ahí, traducción, traición. No Bemet, porque desde que empezaron las traducciones, hubo muchas palabras que también por influencia cristiana, etcétera, se tradujeron de una forma, pero que en realidad transgiversa la verdadera interpretación de la palabra. Sí, aparte esos conceptos van con otra cabana. ¿Ah? Esos conceptos tienen otra cabana. Una cabana. Mejor. A veces es con intención y a veces es porque, no sé, no tenían otra palabra y le pusieron esa palabra. Claro, lo otro es que usaron el Targum de manera oficial como la primera vez que se traducía de manera oficial según los caminos. ¿El Onkelos? Sí, porque es como la primera vez de modo, vamos a decir así, oficial que se toma la traducción de la Torah. Miren, la Gemara Masejet Megillah dice que el Targum Onkelos ya fue entregado en Har Sinai. ¿Sí? ¿Sí? Te pregunta la Gemara, si fue entregado en Har Sinai, entonces ¿cómo es de Onkelos? Buena pregunta. No, dice la Gemara que en un cierto momento el Targum se perdió, o sea, se olvidó, y él lo regresó. Así dice la Gemara. Porque siempre es en dos variantes. ¿Qué variantes? De hebreo, no supongo que era hebreo al Sinai y en arameo. No, esto dijo usted. No. O sea, es como la Torah oral. La Torah oral ya parte de Har Sinai. La base de la Torah oral ya parte de Har Sinai. Ya nosotros la conocemos escrita mucho después, pero ya parte de Har Sinai. ¿Sí? La salahot de cómo se hace una azúcar. Hashem ya se la explicó a Moshe Rabbeinu cómo tiene que ser la azúcar, cuántas paredes, de qué, todas las medidas, todo mejor. Y a fe. ¿Sí? Todas las medidas de la Torah, Shiurim, hablamos ahora de que Zay, de cabeza, ¿no? ¿Dónde está eso escrito en la Torah? No está escrito en la Torah. ¿Eso qué es? ¿Eso es Torah oral? Sí, pero en hebreo. ¿Ah? En hebreo. ¿Qué hebreo? Es Torah oral, ¿no? Es lógico que Hashem le habló en hebreo a Moshe, ¿sí? Se lo explicó en hebreo y no en inglés y no en español. Sí, sí. Pero otra vez, el Targum Kaniré es como lo más cercano de la Torah a lo que no es la Lashon HaKodesh. ¿Sí? Sí, pero está cerca de la Lashon HaKodesh, pero no es la Lashon HaKodesh y
Canidé, que es necesario que haya algo así. ¿Sí? Porque eso le permite y le da apertura a mucha gente, también dentro de Am Israel, y afilu fuera de Am Israel, para poder conectarse de alguna forma con la Torah. Porque de ahí básicamente tenemos la pauta de lo que es una traducción. Ya. Pero también una ayuda, ¿verdad? Porque son cosas que no se entienden en hebreo. Esto significa que son interpretadas y reveladas de Targum. Eso ya es algo más. Primeramente, traducción. ¿Sí? No entiendes hebreo, entiendes arameo. Después, bueno, hay también cosas que yo las explico, no solamente las traduzco. ¿Sabes? Pero eso ya es algo más. O sea, entonces, dice el Shulchan Aruch. Entonces, ¿cómo leemos el Shnei Mikra Betargum? ¿Cómo lo hacemos? Ya llegó Mozart, dice que viene Beethoven enseguida, que lo saca de... Entonces tenemos esta halajá está en el Siman Reish Pei Hei. ¿Sí? En Ilhot Shabbat. Likroa Parashá Shnai Mikra Bechad Targum. De leer la Parashá 2 veces en hebreo, Mikra y 1 Targum. Hugo Zain Seifim. Entonces aquí tenemos varias halajot. A pesar de que la persona escucha toda la Torah completa cada Shabbat en público, debe leerse a sí mismo cada semana Parshat Ota Shavua, la Parshat de aquella semana, Shnai Mikra Bechad Targum, Bafilo Atarot Bedivon. O sea, el Shulchan Aruch prácticamente copia lo que dice la Gemara, palabra por palabra. Yo quiero aclarar otra cosa. Parshat Shavua, al principio, en el origen había diferencia entre la costumbre de Eretz Israel y de Babel. En Babel se acostumbró a leer la Parsha, toda la Torah en un año, en Eretz Israel en 3. 3 años. Porque dividieron a la Torah en partes más cortas. ¿Sí? Además de que si es más corto, puedes estudiar mejor, es menos cantidad. Esa era la costumbre. Después también en el Israel adoptaron la costumbre de Babel y... O sea, de acuerdo a esto, ahora imagínense Simchat Torah. Hoy en día Simchat Torah es cada año. En Eretz Israel no había Simchat Torah cada año. No había Simchat Torah, porque lo dividían en 3 años, no en un año. Entonces, esa es la primer alajá. Entonces, por supuesto que cada parsha se lee en su semana. La pregunta es, ¿cuándo comienza la semana de la parsha que viene? ¿Qué día? Ya fe. O sea, ya en el Shabbat de la Parsha que estoy en este Shabbat, en la tarde ya leo que Parsha, la próxima. Entonces, de alguna forma ya estoy conectado con la próxima Parsha. O sea, no tengo que esperarme en ese aspecto hasta el domingo. ¿Sabes? ¿Sí? Porque el Shulchan Aruch dice, a pesar de que Hayab Likrot Leatzmo Bechol Shavua, tiene la obligación de leer cada semana. ¿Cuándo comienza la semana de esta parsha? Históricamente la semana empieza Yom Rishon. Pero en este tema no. Los poskim dicen que ya en la tarde, como ya... Es por eso, si una persona dice, bueno, wow, se vienen parshot muy largas, voy a adelantar. Entonces, yo qué sé, estoy en Parshat lo de Amá,
En Parshat, sí, en Parshat Noah, Lech Lecha, sí. Entonces en Parshat Noah digo, uy, Lech Lecha es muy larga. Entonces, bueno, ya en Parshat Noah adelanto un poco de Parshat Lech Lecha. No. La semana corresponde. Eso tiene las 2 veces que hay que leer, las 3 veces que hay que leer. ¿Qué? dice intercalado, pasuk o pasuk. Oh, רגע. עכשיו, אם למד הפרשה בפירוש רש"י, así dice el Rosh, חשוב כמו תרגום, se considera como תרגום. Así opina el Rosh. Explicación de Rashi. בדיוק. Dice, ¿para qué se hace el Targum? Para entender la parsha. Y fe. Yo tengo un Targum, super Targum. Mejor que el Targum. Rashi. Entonces dice, se considera como Targum. Pero dice el Shulchan Aruch, Beirei Shamayim, el que tiene Irat Shamayim, ¿qué tiene que hacer? Los dos. Targum vegam Perush Rashi. Así que no nos ahorraron tiempo. ¿Qué? Dice la Mishnah Brura que si la persona leyó la Torah en otro idioma, en traducción, lo yatsa yedejo bato, no cumplió. No sale. לפי שהתרגום מפרש כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא, porque el Targum también es parshan, es intérprete, y no solamente traductor. Y cuando tú lees una traducción, no es interpretación, es traducción, y por eso no cumples con la función que tiene el Targum. Kamubad de que yo creo que sí es bueno que una persona que no entiende el idioma, que sí se ayude con la traducción, pero para cumplir con esta mitzvah, esa traducción no es suficiente. O sea, lo tiene que esforzarse con eso. ¿Qué? Entonces dice la Mishnah Brura, perdón, el Shulchan Aruch, que Yerei Shamayim, Irat Shamayim, Targum y Rashi. ¿Por qué? Porque hay algo en el Targum que no hay en Rashi y hay algo en Rashi que no hay en el Targum. Se está completando. Sí. ¿Qué hay en el Targum que no hay en Rashi? Dice la Mishnah Brura que el Targum se entregó en Sinai. As Rashi, con la Kabod, pero Rashi viene después de Ar Sinai, pero el Targum ya tiene una fuente en Ar Sinai, como les dije. Y además que explica palabra por palabra. Rashi, no hay Rashi para todos los psukim. No hay Rashi para todos los psukim. Targum para todos. Esas son las dos ventajas que tiene el Targum sobre Rashi. Ar Sinai y palabra por palabra. ¿Y qué tiene Rashi a favor en contra del Targum? ¿Qué tiene mejor Rashi que el Targum? Rashi explica mucho más, ¿verdad? Rashi es lo más, me parece tan ¿sí? El Targum te dice una palabra aquí para interpretar, pero Rashi te lo explica bien, te explica, sí. Ahora, imagínense en las parshiot de ahora, de las vestimentas, sin Rashi no puedes entender, o sea, con Rashi ya es difícil entender cómo eran las vestimentas y el Hoshen y el Efod, entonces, con traducción, no entiendes nada. Ya fue. Pero ahora les hago una pregunta difícil. No tengo tiempo para Rashi y Targum. ¿Qué hago? O una o la otra. ¿Qué hago? Rashi. La norma es 2 y 1. Dos en Entre Targum y Rashi. No, mi pregunta es, ¿qué pasa si uno no tiene tiempo para las dos cosas? Y ahora tiene que decidir si lee la parsha 2 veces con Targum o 2 veces con Rashi. ¿Qué hace?
¿Por qué? Porque entiendes lo que está escrito en la Torah. Ahora que no tienes muchos detalles, pero por lo menos entiendes lo que dice. ¿Entiendes? No, con Rashi. Digamos que Rashi me explica mejor. Sí, pero el Targum, Koden Kol, que en la Gemara, ¿qué dice? Targum o Rashi, ¿qué dice? Targum. Koden Kol, la Gemara dice Targum. Ya, y el hecho de que el Targum viene de Ar Sinai es bien fuerte. Eso es bien fuerte. Avalejón, por otro lado, si la finalidad de esta mitzvah es entender bien lo que estoy leyendo, es Rashi. Entonces que cada uno elija lo que le conviene. Claro.